Atomic Heart tiene muchas cosas interesantes, pero lo más destacable, sin duda, original y con lo que debemos empezar a explicar si es que deseamos empezar a hacer una serie de videos explicando su lore, es el polímero. Esa gelatina en la que P3 se divierte mucho nadando. Esa gelatina que puede amplificar el daño elemental, almacenar y transferir datos, que sirve para crear tecnología, que sirve para crear de manera artificial órganos humanos, crear alimentos sumamente eficientes. En fin, ¿hay algo que este polímero no haga bien? El polímero fue la base de todo el desarrollo tecnológico que esta Unión Soviética ahora presume, pero primero hablemos de su historia. Todo comienza en 1936, cuando el profesor Sishinov, guiado por la idea de crear portadores de información líquida y combinándolo con las propiedades del agua pesada y la silicona, hace este descubrimiento. Más tarde, en 1939, con ayuda de Filimonenko, se crea un reactor compacto de fusión fría que sería la primera piedra para todas las creaciones robóticas futuras. Luego, alrededor de 1941, nace la instalación 3826, una serie de complejos que estudian distintos ámbitos, por ejemplo, el complejo Pavlov con el estudio de física y química del cuerpo, la antropogénesis y la medicina. También es aquí en donde se llevan a cabo ciertos experimentos con animales y humanos, el complejo Vavilov y sus estudios agrícolas para crear plantas capaces de florecer en otros planetas y sus condiciones adversas o crear comida super eficiente, o como no, la institución de las consecuencias, que es básicamente el estudio de la probabilidad y estadística llevada a un límite de locos. Entre los años 1950 y 1954, Sishinov descubre la asimilación adaptativa del polímero, que le permite hacerse su camino en el cuerpo humano, lo que más adelante daría paso a las redes Collective, el dispositivo pensamiento y otras cosas que también tendrán su video propio. Y bueno, saltándome algunos detalles de los cuales hablaré en próximos videos, esto es lo que necesitan saber sobre la historia del polímero en Atomic Heart. Ahora hablemos sobre algunos usos exactos y las características del polímero. El polímero como tal es descrito como un dispositivo de almacenamiento eléctrico plástico, con capacidades miméticas que lo hacen pues básicamente una sustancia que se adapta a casi todo, y replica muchos procesos complejos que permiten precisamente hacer avances tecnológicos en distintas áreas. Su característica principal es el almacenamiento de información y su fácil transmisión, que no requiere ningún tipo de emisor o receptor, ya que el mismo polímero realiza esa función. Además, esta transmisión parece abarcar grandes distancias, pues la idea de Collective era controlar muchas cosas sin importar en qué lugar de la Tierra te encontraras. Gracias a esto se puede crear una red neuronal a la que cualquier ser humano se puede conectar. Con ella puedes controlar robots o descargar información y aprenderla en poco tiempo, como aprender a tocar el piano en 5 minutos o obtener un doctorado en física nuclear en unas cuantas horas. Cuando nosotros hablamos de información, normalmente pensamos en ceros y unos, información digital, pero la información es una palabra bastante compleja que abarca muchos ámbitos. Nuestro cuerpo sabe todos los procesos que debe realizar y la estructura que debe tener, además de ciertos instintos y miedos que pasan a través de las generaciones, porque todo esto es información que tenemos cargada en nuestras células. La diferencia es que, claro, no en forma de ceros y unos. El hecho de que algo pueda controlar la información en sus distintas formas es lo que hace tan maleable al polímero. Y bueno, ya que estamos hablando de la información y los seres humanos, hablemos de la polimerización. Para poder acceder a la información que mencioné con anterioridad o poder controlar robots con tu mente, primero es necesario hacer que tu mente tenga la capacidad de descargar y enviar dicha información. Para ello, una cirugía conocida como polimerización o inyección polimérica se encarga de ponerte un implante en la cabeza al que el Dr. Sishinov se refiere como módulo Vashot. Una vez instalado el módulo, el polímero y tu cerebro serán uno. Mientras que utilizarás tu cerebro como comúnmente lo haces, el polímero funcionará como una tarjeta Wi-Fi que te permitirá almacenar, descargar o enviar cierta información. Claro que requiere cierta ayuda, como por ejemplo el uso de un dispositivo pensamiento, pero son detalles que ya trataré en el video en donde explique las redes Collective. Y bueno, ¿qué más sabemos del polímero? Pues sabemos que pueden venderse en cápsulas de polímero con información programable. Es un método para vender información y habilidades, por así decirlo. También sabemos que como tal no debería ser tóxico o agresivo con los seres vivos, claramente haciendo de lado al polímero rojo del que está compuesto Jellyman y Plush, los cuales pues bueno, sí que son tóxicos. Al menos en cuanto a Jellyman, su polímero no es solo un ácido que derrite personas y ya está, sigue siendo polímero y cumpliendo la misma función, almacenar información. La diferencia radica en que, bueno, básicamente Jellyman es un servidor o disco duro que va por ahí caminando transformando a seres vivos en información. Otra capacidad del polímero relacionada con almacenar información es la clonación y almacenamiento de la conciencia de las personas, pues a lo largo del juego vemos a varios cadáveres con la capacidad de hablar por medio del dispositivo pensamiento. Si bien sus cuerpos y cerebros ya están muertos, parte de su conciencia, o más bien una copia de esta, reside en el polímero, y aunque se irá degradando
degradando y perdiendo con el tiempo, durante un tiempo se puede interactuar con esta conciencia, incluso puede darse con animales. Apparently, the neural network plugged it into the system and is now providing it with the cultural information related to cows. And the animal is broadcasting it. What do you mean by broadcasting it? Like, over radio? Quote 95. To one, science is an exalted goddess. To another, it is a cow which provides him with butter. En el caso de la clonación, pues al almacenar información puede replicarse e imprimirse, por ejemplo, órganos artificiales o directamente el cerebro y la conciencia de alguien. No daré muchos spoilers, pero sabemos que a cierta personita la clonaron y pues bueno, se puede clonar. Otra capacidad del polímero que llama la atención es la capacidad de transmitir y aumentar ciertos efectos naturales. Por ejemplo, el polímero puede transmitir electricidad fácilmente e intensificar su efecto, y también funciona con el fuego o el hielo. Esto lo vemos directamente con la habilidad del guante de P3. Y por último, una habilidad bastante útil cuando se trata de polímero combinado con elementos eléctricos y de información es básicamente la materialización de materia, pues como podemos ver, los Pichelas son capaces de reconstruir a los robots, y en algunos trailers, porque no estoy seguro si esto se ve en la versión final del juego, P3 puede reconstruir la sierra de su arma cuerpo a cuerpo. En conclusión, el polímero es la mera vena. El polímero hace de todo y sirve para todo. Si llegas a encontrar algún agujero de guión en Atomic Heart, bueno, en este caso no lo hizo un mago, lo hizo el polímero. Pero bueno, esto sería básicamente lo más importante sobre el polímero y todo lo que necesitan saber para poder entender toda la serie de videos que está por venir sobre el lore de Atomic Heart. Espero haberme explicado bien y que les haya gustado o parecido tan interesante como me lo pareció a mí. Sin duda, uno de los conceptos más interesantes de estos últimos tiempos. En fin, ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.